Bueno, entramos a la recta final de la jornada del día de hoy. Vamos a seguir con la participación de Óscar Rangel Benzor. Él es actualmente director de Contabilidad Nacional del INEGI y participó en los primeros trabajos de insumo producto y cuentas nacionales que el Instituto emprendió en los años 70. Es egresado de la Maestría en Economía del Colegio de México y de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Participa en el grupo designado para actualizar las mediciones macroeconómicas de la informalidad dentro del marco del Sistema de Cuentas Nacionales de México. Óscar, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. La plática de hoy se centra básicamente en lo que ha sido la experiencia del Instituto Nacional de Estadística y Geografía en materia de medición del sector informal dentro de las actividades económicas. El Instituto tiene ya trabajos realizados acerca del sector informal. De hecho, tuvo durante varios años un cálculo anual de lo que es las cuentas de producción del sector informal para México. Este trabajo se interrumpió principalmente por la carencia de estadística básica que le diera sustento para verificar y ampliar el conocimiento sobre este fenómeno. Como lo dijo el maestro Serusier, efectivamente nuestro esquema contable intenta medir todas las operaciones, todas las transacciones económicas que se dan en el marco de la economía nacional, algunas de manera directa y algunas otras de manera imputada. Los cambios de año base en nuestro sistema de cuentas nacionales se han dado generalmente en forma decenal. Esto permite hacer una confronta de fuentes de información censal, censos de población, censos económicos y aprovechar también lo que es todas las encuestas y los distintos registros administrativos disponibles. Actualmente nos encontramos un grupo de trabajo de insumo producto y de cuentas nacionales haciendo una primera evaluación de los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y de la Encuesta Nacional a Micronegocios, que son encuestas que están vinculadas. Una se puede decir que es de primera etapa y otra de segunda etapa, y que pretende identificar fundamentalmente aquellos micronegocios que están en el subsector de hogares, y de ahí identificar lo que puede ser lo formal y lo informal. Y esto viene a colación también porque estamos cercanos al inicio o a la disponibilidad de datos censales, tanto económicos como de población, que nos van a permitir revisar a detalle tanto los cálculos tradicionales anuales como específicamente el cálculo del sector informal. De acuerdo con lo que ustedes ya han revisado a lo largo de estas conferencias, un conjunto de organizaciones internacionales se han puesto de acuerdo con lo que es el marco conceptual del sistema de cuentas nacionales a seguir por todos los países asociados. En este sistema, al momento de definir lo que es informal de lo que es formal, toman en cuenta y hacen una serie de recomendaciones sobre el tipo de registro que deben de llevar las unidades, es decir, si las unidades cuentan con registros contables, administrativos e incluso si tienen algún registro dentro de los brazos de la administración gubernamental. El tamaño, que ya comentaba el maestro Serusier, que depende de si tiene menos de 4 o más de 5 empleos, que
que también son recomendaciones relativas que tenemos que tener en cuenta, que en el tiempo algunos de estos establecimientos ocuparán más de 4 o más de 5 y se saldrán de esos esquemas y perderemos comparabilidad tanto en lo interno, en el sector, como en lo externo, en lo internacional. Hay también un tamaño de la frontera de la producción en donde se nos recomienda que busquemos la manera de ser exhaustivos e incluso de llegar a medir actividades que están dentro del sector de actividades ilegales. Es decir, que hagamos ejercicios estadísticos de cuantificación, de producción y utilización de bienes principalmente que son ilegales. Y esto pues, tiene que ver también con, por ejemplo, mediciones como el contrabando, no necesariamente como las actividades del narcotráfico, pero sí con actividades como las del contrabando que afectan los flujos de bienes y servicios en la economía y afectan también principalmente los ingresos en el sector hogares. Las características típicas o la tipificación de las unidades que estamos tratando de asociar con la informalidad en las actividades económicas de México tienen que ver con que realizan producción de mercancías o servicios con el objetivo central de generar un empleo remunerado. El empleo remunerado puede ser en efectivo, puede ser en especie o puede ser mixto. Funcionan con un nivel bajo de organización, no hay una división clara entre las funciones del trabajo o la sustitución del capital y el trabajo como factores productivos. Tienen una escala pequeña que puede ser relativa, como les decíamos hace rato, ¿verdad? Poca gente, menos de 4, más de 5, o un retorno de su actividad abajo de 2 o 3 salarios mínimos. Los activos fijos usados en el proceso productivo no son claramente distinguibles entre lo que son los bienes duraderos de la familia y los bienes de capital para producir bienes y servicios. Y los gastos asociados a la producción generalmente también no se pueden distinguir o diferenciar de lo que es el gasto de consumo de los hogares. A partir de las recomendaciones internacionales sugeridas por el propio sistema de cuentas nacionales y la Organización Internacional del Trabajo, dentro del INEGI y especialmente a partir del año 2008 se inició el trabajo de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, y a esta se le asoció la Encuesta Nacional de los Micronegocios. Siguiendo la línea que menciona el maestro Cerusier, o siguiendo una línea parecida de trabajo, hicimos conjuntamente con el área de las encuestas una matriz o varios juegos de matrices de información de las encuestas que tienen que ver con puestos de trabajo, empleos y remuneraciones de esos puestos de trabajo. Se analizó esta información, decidimos irnos por las matrices tienen una sectorización de 67 sectores de actividad económica a nivel CIAN. El CIAN es un clasificador con el que estamos trabajando en todas las estadísticas económicas y que tiene que ver con acuerdos de carácter comercial continental. Revisamos también las metodologías sugeridas para cuantificar la informalidad en el manual para medir la economía no observada, producto también de este grupo de estudios de cuentas nacionales y la OIT, y de esos métodos propuestos elegimos uno de ellos, que es el método directo, conocido también como un método de estimación
de la variable latente. Este método de la variable latente nos permite estimar a partir de variables observadas, correlacionadas entre sí, como son los asalariados, trabajadores por cuenta propia, los empleadores y los trabajadores no remunerados y otros trabajadores con y sin acceso a la seguridad social que se producen en esas matrices de empleo, nos permitieron medir coeficientes de informalidad que nos arrojan un índice de informalidad. Este índice de informalidad aplicado a los datos de las cuentas de producción, específicamente al valor agregado para estos 67 subsectores contenidos en las cuentas nacionales, nos permitieron obtener algunos o los primeros resultados de este trabajo, que si bien son alentadores, nos orientan también, como ya se mencionaba, a hacer un esfuerzo mayor para poder mejorar dichos cálculos. De primera instancia, este trabajo que relacionó trabajadores por cuenta propia, que son dueños de sus propias empresas en sector informal, empleadores dueños de sus propias, trabajadores por cuenta propia y empleadores del sector informal, asalariados que tienen empleos informales y trabajadores no remunerados. Con estas 4 variables obtuvimos ese índice que, aplicado a las cuentas, nos dan o nos permiten identificar una mayor cantidad de informalidad de la que originalmente teníamos, no en cuanto a volumen, sino en cuanto a distribución sectorial. Me refiero a que la cuenta de los hogares en la parte informal de la economía estaba concentrada y sigue concentrada principalmente en trabajos asociados con la construcción, el comercio ambulante, los servicios personales y de reparación y el transporte de carga urbano y de pasaje urbano también. Sin embargo, estos índices de informalidad nos abren el espectro de esta a lo largo de varias clases, de muchas más clases de las que teníamos identificadas, y nos vamos a tomar definitivamente más tiempo en validar y llegar a una cifra comparable en cuanto a la precisión y a la calidad que teníamos hasta la serie del 99 en las cuentas de las familias y del sector informal de las familias. Los primeros cálculos nos arrojan una participación de la informalidad en el valor agregado bruto de las cuentas nacionales con un comportamiento como el siguiente: pasa del 13.4% hasta el 11.7% y empieza a subir en 2007 y 2008. Sin embargo, como comentamos, las series que nos arroja la ENOE no son estrictamente comparables con las que teníamos disponibles para el trabajo previo del sector informal. Entonces hay necesidad de hacer, primero que nada, una compatibilización de los grupos de edad considerados en estas matrices y posteriormente de validar iterativamente o arbitrar iterativamente, como se mencionó, los distintos niveles de informalidad que se presentan en actividades que no los teníamos originalmente contemplados. Tenemos dentro de manufacturas un sector, por ejemplo, artesanal, que se comporta muy bien de acuerdo con estas mediciones, ¿verdad?, en cuanto al número de personas y en cuanto al valor agregado, pero eso no es suficiente. Las cifras en general, en porcentajes, en términos de porcentajes, andan, pero necesitamos que los números absolutos estén bien amarrados para poder nosotros llegar a determinar lo que realmente es el ingreso mixto y las remuneraciones de ese subsector de los hogares que participa en actividades económicas para generar empleo remunerado y que está denominado como sector informal de la economía. Esa es, en términos generales, la charla que quería comentarles, haciéndoles mención de que también pronto estaremos en condiciones de entregar una medición compatibilizada con este esquema de trabajo que
Veo, estamos participando con el profesor Cerusier, ¿verdad? Y me imagino yo que tendremos oportunidad de platicar más a detalle de lo mismo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Pasamos ahora con la presentación que nos hace el favor de hacer Alberto Real Benítez. Él es licenciado en Derecho, egresado de la UNAM, con maestría en Derecho por la Universidad de Columbia en Nueva York. Su más reciente cargo es el de Administrador Central de Normatividad de la Operación Fiscalizadora de la Administración General de Auditoría Fiscal del SAT. Entonces, por favor. Muchas gracias. Antes de nada, dar el agradecimiento de que nos hayan invitado a estar aquí el día de hoy en esta sesión. Y a diferencia tal vez de lo que se ha venido platicando durante el transcurso del día, nosotros como la parte que administra los tributos, nos servimos de la información para realizar nuestro trabajo. En ese sentido, el SAT, como una parte que tiene como objeto recaudar las contribuciones, se allega a la información, y la parte de los estudios, de los análisis que se hagan sobre la informalidad, pues no son de mucha utilidad para poder determinar qué es lo que tenemos que hacer como la parte que administra los tributos, la parte que tiene que registrar a los contribuyentes y, como mencionaban, la parte a lo mejor de comercio exterior, de contrabando, para realizar todas las acciones que llevamos a cabo. En ese sentido, el SAT tiene como obligación cada año establecer o publicar estudios sobre evasión. En ese sentido, el SAT mandó a hacer en diferentes años 2 estudios, uno sobre la informalidad y otro sobre el ambulantaje, con la finalidad de, por una parte, saber qué elementos se consideran y se tienen en la informalidad para realizar el trabajo y tratar de llevar a los sujetos a la formalidad tributaria. Esto es, como veremos en la pequeña explicación que haremos, que se encuentren registrados y cumplan con sus obligaciones fiscales, independientemente que para otros efectos pueden ser considerados informales. Pero además no solamente es con la finalidad de poder conocer qué acciones tiene que hacer la administración tributaria, sino tener conocimiento con esos estudios que se realizan si las acciones que están haciendo tienen un resultado positivo o realmente hay que modificar las acciones que se hacen. Esto es, no basta con tener el conocimiento de la información de la informalidad para saber qué se tiene que hacer, sino los estudios de la informalidad que nosotros tenemos y de los cuales nos allegamos nos permite conocer si lo que hemos hecho en años anteriores está bien realizado o hay que modificar las acciones que llevamos a cabo. Entonces, en ese sentido, a diferencia tal vez de lo que se ha platicado de cómo medirlos y cómo considerarlos, el Servicio de Administración Tributaria acoge y se llena de esa información para poder realizar su trabajo un poco diferente a lo que se hace por otras instituciones y que son muy valiosos para poder hacer lo que nosotros hacemos. Obviamente nosotros como Servicio de Administración Tributaria tomamos los elementos que se consideran para la informalidad, obviamente son elementos que personas con mucho mayor conocimiento realizan, pero dentro de las características que se tienen, que ya han discutido, nosotros tenemos como elemento de la parte de la informalidad, que es el que la persona no cumpla con el registro o tener la información hacia las autoridades, y como nosotros somos una autoridad, las personas que nos encuentran registradas, pues desde nuestro punto de vista serían sujetos que están dentro de la informalidad y que nuestra obligación y nuestro trabajo sería allegarlos o incorporarlos para poderlos considerar como sujetos formales. Dentro del Servicio de Administración Tributaria, no obstante que ya están registrados, el incumplimiento incorrecto de sus obligaciones también para nosotros se puede considerar como un aspecto informal, pero eso es un aspecto ya muy interno que el Servicio de Administración Tributaria considera para efectos de realizar su trabajo. Como ya se ha mencionado, hay otras características de la informalidad que no voy a repetir. Con base en la información que nosotros tenemos de la informalidad y estudios que se han realizado, algunos consideran que la participación de la informalidad en el Producto Interno Bruto, en un estudio que hizo
la Universidad Autónoma de Nuevo León establece que puede estar entre el 24 y el 26%, el INEGI recientemente nos dijo que es un poco más alto y el Consejo Coordinador Empresarial lo lleva al 64%. Bueno, son elementos que se consideran para poder determinar si está o no y qué tamaño tiene la informalidad. Uno de los estudios que realizó o que se realizó para el SAT fue uno que hizo la Universidad Autónoma de Nuevo León en el año de 2003, con el objeto de poder determinar el tamaño de la informalidad y con esto poder considerar cuál era la dimensión de esta informalidad y qué es de interés para poder atacar, por una parte, lo que es la informalidad en sí, pero también para atacar lo que es la evasión asociada a la informalidad. En ese sentido, el estudio hizo dos metodologías para poder llegar a la informalidad o a medición de la informalidad, unos a través de métodos indirectos y otro que fue un método directo. Los métodos indirectos fue a través de la demanda de dinero y el otro de método de insumo físico, es decir, tomando en cuenta el crecimiento del consumo de la electricidad con base en los elementos de la economía formal, y la diferencia consideró el estudio que es el tamaño de la economía informal. El otro tema, el otro punto que consideró el estudio es el método directo, en el cual estableció cuál es la idea más clara de quiénes componen el sector informal en su forma de operación y potencial recaudatorio de los impuestos sobre la renta y el valor agregado. Por lo tanto, en las encuestas, y se tomó como base las encuestas nacionales de empleo del año 2000, para efecto de determinar quiénes podrían ser considerados como parte del sector informal, y consideró que se consideran que están en el sector informal aquellos que no están registrados en el Seguro Social o el ISSSTE, que no trabajan en empresas de más de 15 empleados y los que que no pertenecen a sectores de educación o ferrocarriles. Con base en esto, los que no se encontraban en estos supuestos se consideró como informales. Con base en esos elementos, lo que primero se buscó es dimensionar cuál es el tamaño de la informalidad y que le afecta a la recaudación o qué impacto tiene sobre la recaudación, porque a final de cuentas lo que a nosotros nos interesa como Servicio de Administración Tributaria es determinar si esa informalidad tiene un impacto en la evasión, en la recaudación, y poder determinar las acciones. Como todas las administraciones tributarias, pues no tenemos la capacidad de auditar y revisar y vigilar a todos los contribuyentes, entonces lo que tenemos que hacer con base en los estudios es determinar el costo y el tamaño que tenemos que revisar. En ese sentido, se hizo una serie de extractos para determinar en qué ciudades se podría encontrar un número mayor de sujetos que están en informalidad y el costo asociado en la recaudación para poder determinar las acciones. Y se determinó que en las ciudades de más de 100,000 habitantes se tiene un número importante de sujetos que están en informalidad, pero que costo-beneficio tienen una recaudación mayor, de tal manera que los sujetos, o más bien las ciudades en donde hay habitantes de menos de 100,000, la recaudación es negativa, porque como está el efecto de la recaudación, cuando son asalariados o son sujetos de ingresos inferiores a 4,000 pesos, el esquema fiscal lo que hace es darle ingresos adicionales para poder compensar la tabla o los ingresos que tienen los contribuyentes. De esta manera se identifica que en aquellas ciudades que tienen más de 100,000 sujetos hay un número importante de sujetos informales, pero que recaudatoriamente tiene una recaudación positiva. En aquellos lugares que hay menos de 2,500, 25,000 habitantes, pues realmente la recaudación no es positiva para el SAT y por lo tanto se tendría que valorar las acciones a realizar en esas ciudades. En ese sentido, lo que se llegó a la conclusión es que casi el 80% de los trabajadores informales reciben menos de 3,700 pesos mensuales. La mayor parte de los trabajadores informales se encuentran concentrados en los dos rangos de ingresos más bajos. Los dos ingresos más bajos son aquellos que no superan los 4,000 pesos y son que se encuentran de tal manera que se encuentran en estas ciudades y que de alguna manera la recaudación que nos puede dar los sujetos que se encuentran en la informalidad asciende a 542 millones de pesos mensuales. Esta cifra equivale al 0.1% del PIB. En esta medida, en muchos sentidos, si subiéramos a la mayoría de los sujetos que se encuentran en la informalidad, sería una erogación superior por parte del gobierno por el costo que representa los créditos y los subsidios que da el gobierno. En ese sentido, se determinó los elementos de la informalidad y la evasión que están asociados a estos. Asimismo, se determinó que
las poblaciones con más de 100,000 habitantes podrían generar una recaudación potencial de 335 millones de pesos mensuales. Adicionalmente, no solamente tiene que ver con el ingreso, sino con el valor que tiene en esas ciudades el impuesto a valor agregado, de tal manera que se estima que el sector informal en general tiene una consideración alrededor de 441.642 millones en el valor agregado de la economía, que en el valor de la recaudación que representaría para efectos del SAT sería aproximadamente de 33.860 millones de pesos. En ese sentido, si consideramos los costos del impuesto de la renta con el del valor agregado, la recaudación que pudiera tener mensualmente, podría tener el SAT anualmente por concepto de la economía informal, podría ser alrededor de 27,000 millones de pesos. En ese sentido, la estadística y el estudio lo que nos dice es que 11 millones de sujetos que se encuentran en la informalidad nos darían estos 27,000 millones comparados con 10 millones de contribuyentes formales que nos dan alrededor de 644,000 millones de pesos, que representan el 9.9% del PIB. Entonces, lo que nos da el estudio es un poco la dimensión para efectos recaudatorios, si la informalidad como se está medida realmente es una evasión y un hueco considerable para la economía y para la recaudación, lo cual, una vez realizado el análisis, nos lleva a la conclusión de que sí es un monto importante, pero no es un monto considerablemente grande para considerar que la parte de la recaudación que pudiera considerar el SAT o la administración tributaria es superior a lo que pudiera dar cobrarles a los contribuyentes que realmente contribuyen adecuadamente a los impuestos. Y digamos, es una parte de los análisis que se hicieron. Otro que hizo el Tecnológico de Monterrey a través del Centro de Estudios, y que bueno, aquí está uno de sus autores, espero no cometer errores, y si comete errores ya me corregirá. En ese sentido se hizo a través del conocimiento del ambulataje, se hizo en el año de 2007, esto es un subconjunto de la informalidad, lo que se buscaba determinar en el ambulantaje es conocer cuáles eran las actividades que realizaba el ambulantaje y qué sectores ocupaba, de tal manera que pudiéramos como autoridad determinar si, por una parte, el ambulantaje representaba una parte importante de la informalidad y además sí representaba una consideración importante para la recaudación. En este sentido, se determinaron los conjuntos y subconjuntos en los que se tendría que hacer el estudio y además nos dio resultados interesantes. Lo que hizo el estudio fue un análisis histórico para determinar la recaudación que pudiera tenerse en el impuesto de la renta y el valor agregado en el PIB. De esta manera, el estudio lo que concluyó que cada año, desde 2004, 2005 y 2006, nos daría aproximadamente 5,000 millones de pesos anuales y con esto poder determinar el tamaño y la importancia que tiene el ambulantaje. Obviamente el estudio no determina si el ambulantaje se realiza actividades ilícitas o lícitas, sino simplemente como actividad de ambulantaje que normalmente todos vemos en las calles que realizan acciones de venta o de prestación de servicios en la calle, sin determinar si la actividad que realiza esa persona que está en la vía pública es lícita o ilícita. En este sentido, ya al estudio no le correspondía determinar esa situación. En este sentido, no solamente se determinó el análisis conceptual, sino se hizo encuestas en la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Tijuana, Jalapa y Mérida, con objeto de poder determinar las características de las personas que estaban en el ambulantaje. Y se determinó que de estas 1,800 personas, 12% correspondían a repecos, el 81% de los negocios no tienen empleados y el resto sí, y que se determinó que los ingresos de los ambulantes que tienen varios empleados es superior a las personas que no tienen empleados, de tal manera que aquellas personas que tienen empleados, el promedio mensual de ingresos es de 9,000 pesos y de aquellos que no tienen empleados es promedio 3,900 pesos. Adicionalmente, la encuesta nos permitió determinar que los salarios promedio, el salario promedio mensual que recibe cada empleado de estos negocios es de 5,300 pesos y el 89% recibe alimentos o remuneración en especie. El estudio también nos da los elementos de determinar que el 33% no recibe ningún tipo de comprobantes de sus proveedores y solo el 12% recibe comprobantes con datos fiscales. Y el 97%
del pago se hace con efectivo. Adicionalmente, de estos encuestados, el 42% señala que sus proveedores también operan en la informalidad o son negocios formales que comercializan parte de sus ventas en la informalidad para evitar registrar la totalidad de las ventas. Además de los entrevistados, 35% se inició en el comercio informal por insuficiencia de ingresos, el 21% por tradición familiar, el 18% por falta de oportunidades laborales o desempleo, 12% por tener flexibilidad e independencia y 9% por detectar una oportunidad de negocio. De estos encuestados, el 62% de los entrevistados considera no tener opciones distintas a la informalidad y 33% considera sí tenerlas. Sin embargo, solo un tercio de estos cree poder ganar más que en la formalidad. De esta manera, como les decíamos, nosotros lo que nos hacemos es allegarnos de la información de los estudios, no solamente los que realiza o pide el SAT que se hagan para publicarlos, sino de otra información para poder determinar cómo poder realizar las acciones y poder registrar a los contribuyentes y poder realizar acciones contra la evasión, porque desde nuestro punto de vista la informalidad está asociada a la evasión y obviamente como una parte de la informalidad nosotros nos interesa poder disminuir la evasión y tomar los elementos y considerar los estudios sobre la informalidad para poder realizar acciones mucho más claras y poder tener una economía mucho más formal, por de alguna manera decirlo, desde el punto de vista tributario. Y bueno, serían los comentarios que tenemos a sus órdenes y muchas gracias. Muchísimas gracias. Pasamos ahora a una necesariamente breve sesión de preguntas y respuestas. Por favor, si alguien tiene una pregunta, levante su mano. ¿Puede traer el micrófono para acá, por favor? Gracias. Pedro Emilio Cols, del Centro de Estudio Monetario Latinoamericano. Era una duda que me quedó en relación a la estimación de la economía informal. ¿Se está midiendo ahí la actividad agrícola o no se está midiendo? Porque me llama la atención, a raíz de todo lo que se ha hablado en el día de hoy, que veo que hay una tendencia a excluir el sector agrícola dentro de la medición del sector informal, cuando es una de las actividades donde, si se quiere, hay mucha informalidad, al igual que puede pasar en otras actividades como las actividades mineras, etcétera. Esto lo digo porque precisamente si queremos estudiar el fenómeno de la informalidad, ¿hasta qué punto realmente estamos midiendo la informalidad o estamos midiendo algunas empresas no constituidas en sociedad o incluyendo en ello algunas empresas que son formales, pero por el hecho de tener menos de 5 trabajadores, también la estamos metiendo dentro de este lote? Y esto lo considero importante a los efectos del análisis. Gracias. Muchas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? Allá atrás, por favor. Gracias. Para Alberto Real, una pregunta. Me pareció percibir una contradicción en la argumentación estadística con respecto a las conclusiones de la presentación. Yo entendí que la capacidad de recaudación en el sector informal es baja, el potencial de recaudación, y en este sentido, a excepción tal vez de poblaciones de más de 100,000 habitantes, se justificaría una posibilidad de recaudación en este universo. Y en este sentido yo percibiría como conclusión que no es tan relevante desde el punto de vista recaudatorio este segmento. Y sin embargo, en las conclusiones refiere que sí es un universo importante y por eso hay interés de formalizarlo y recaudar a partir de él. No sé si pudiera ampliar ahí el comentario. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? La última, por favor. Sí, soy Salvador Carrillo de la Universidad de Guadalajara. Mi pregunta es, ¿cuáles son las medidas que está llevando a cabo el SAT para regularizar los comercios ambulantes?
Muchas gracias. Entonces, procedemos por favor a las respuestas en el orden de las presentaciones. ¿Cómo no? Efectivamente, el sector agrícola no está considerado en este momento, puesto que me refería yo a la encuesta nacional de ocupación y empleo, que tiene cierta limitante en lo que hace a la cobertura geográfica. Entonces, en este momento estamos nosotros revisando estas cifras, ¿verdad?, con el propósito de finalmente incorporar a este sector que, por otro lado, carece generalmente y tradicionalmente de estadística básica. Por eso mismo no nos hemos aventurado a traer cifras ya sectorizadas y eso, porque estamos en un proceso de confronta de datos y de definición de hasta dónde llegaría la informalidad en un sector agrícola en donde también hay modos de producción que tradicionalmente se dan, en donde participa la gente por la remuneración en especie, no tanto por otra cosa, ¿no?, por solidaridad también, pero sin entrar en mayores discusiones, efectivamente no lo tenemos contemplado en este momento, lo que no quiere decir que no se vaya a considerar para que la cuenta dé una medida completa de la informalidad en la economía mexicana. Sí, efectivamente, no fui claro. En la medida que efectivamente la recaudación es baja, las acciones tienen que ser pensadas de tal manera que costo-beneficio tengan un resultado positivo. No obstante eso, no por el hecho de que la recaudación baja no quiere decir que el SAT no tiene que hacer acciones. Lo que hace en los supuestos de mayor recaudación, realiza acciones mucho más activas, y respecto de las poblaciones que a lo mejor la recaudación es baja, no tiene otras metodologías y otros métodos para hacerlo, pero la función a final de cuentas es buscar registrar a todos los contribuyentes independientemente de la actividad que realicen. Entonces la conclusión a lo mejor no es clara al decir que es un sector importante en el sentido de que tiene que estar registrado y tenerlo como contribuyente para efectos de considerar si tienen ingresos, tienen que pagar impuestos, pero para las acciones realizar una fiscalización más profunda tiene que ser respecto a aquellos que la recaudación es más importante para el SAT, y en ese sentido la conclusión, y me faltó precisarlo, es sí realizar acciones para registrar la economía informal independientemente que la recaudación no sea importante. No sé si con eso quede claro. Y con respecto a qué hemos hecho para regularizar al comercio ambulante, el SAT actualmente junto con los gobiernos de los estados está realizando un programa que se llama Programa de Actualización y Registro, que lo hace en todo el país y que busca registrar a todos los contribuyentes que no se encuentran registrados. Actualmente este programa lleva más de 1 millón de contribuyentes registrados en su existencia. Estamos realizando este programa en Coahuila, Durango, Hidalgo, Morelos, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Zacatecas, Estado de México y otros 8 estados. Y lo que hacemos es, una vez que están registrados, vemos que cumplan correctamente, y ese es un segundo paso, pero primero es registrarlos para tenerlos ubicados y después realizamos otras acciones, tal vez los invitamos a que estén al corriente de sus obligaciones. No obstante que no tienen ingresos, no quiere decir que cumplan con obligaciones formales. Entonces, eso es lo que hacemos con este tipo de contribuyentes. Muchísimas gracias. Bueno, soy moderador, pero voy a atender a una de las preguntas que se refiere a la medición del sector informal en las cuentas nacionales. Y creo que la limitación en este momento ha sido más bien de orden de cómo se entiende al sector informal. Digamos, hemos partido de una definición de sector informal que, si recuerdan, por ejemplo, en la mañana en la presentación que hizo Rodrigo, en mi misma intervención original y en algunas otras presentaciones, digamos, se ha concebido al sector informal como un conjunto de negocios que tienen ciertas características, y a ese conjunto de negocios explícitamente de ese conjunto se ha excluido la actividad agrícola y otras actividades. Entonces, si no forma parte del conjunto, queda automáticamente fuera. De hecho, sí hay estadística básica que hemos visto esta mañana, que te puede servir para ese propósito. Hay información en el ENOE, está el censo agropecuario, hay cantidad de estadísticas de parte de la Secretaría de Agricultura que nos permitirían avanzar en ese sentido. Creo que es un pendiente en el que seguramente estaremos avanzando muy pronto.
Bueno, hemos visto a lo largo de toda esta mañana una cantidad de presentaciones de lo más interesante, que bueno, no me atrevería a tratar de hacer un resumen de ello, pero sí quiero hacer una observación, y es que si nos damos cuenta, cada uno que habla del sector informal lo ve desde una perspectiva diferente. Entonces, la posibilidad de que tengamos un acuerdo de qué es algo remota, porque tal vez es necesario que esté suficientemente flexible como para que pueda atender a las necesidades de investigación, de colección de impuestos, de diseño de políticas públicas, de combate a la pobreza, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, creo que una de las ventajas de los procedimientos que estamos siguiendo, al menos con la información de la procesamiento de la ENOE para ver con una ventana más amplia el tema de la informalidad, es que, bueno, tenemos elementos ahí que ponemos a disposición de los usuarios y a fin de cuentas cada uno tendrá que hacer el trabajo final de darle un sentido específico a esa información para que atienda sus necesidades. Y bueno, a propósito de necesidades, nosotros tenemos una que se refiere al control de la calidad de los seminarios que hacemos. Les recuerdo que hay un cuestionario que les pedimos, por favor, que respondan y devuelvan antes de irse. Sé que ya es tarde y les agradezco muchísimo a nombre del INEGI y del Colmex el tiempo que han dedicado a estar aquí. Sabemos que el costo de oportunidad es muy alto. Espero haya sido, hayamos estado a la altura de las expectativas de todos ustedes. Seguimos mañana. Muchas gracias. Buenas tardes.